Licenciado Jorge Castro, que es analista internacional y que siempre tiene la gentileza de atendernos en la mañana. Jorge, Mariano Pérez de Eulate de La Plata lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Gracias, Jorge, por atendernos. Por favor, un gusto. El tema del que queremos charlar es esta decisión del gobierno del presidente Barack Obama en Estados Unidos, tan fuerte y tan dura contra el gobierno de Venezuela, que incluso ha generado que otros gobiernos de Latinoamérica tengan una actitud bastante solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su análisis sobre por qué sucedió eso el otro día, antes de ayer fue la aplicación? Bueno, la resolución del presidente Barack Obama es en ejercicio de sus atribuciones ejecutivas como presidente de los Estados Unidos y en cumplimiento dispuesto por una ley del Congreso norteamericano sancionada en el mes de diciembre del año pasado, que establece precisamente los mismos términos con respecto a la situación venezolana que la resolución ejecutiva del presidente Barack Obama. Sostiene que la crisis en Venezuela ha adquirido una magnitud que constituye, por su envergadura y sus posibles consecuencias, una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto no se refiere simplemente a la política de persecución que realiza el presidente Maduro respecto a algunas figuras de la oposición venezolana. Se refiere fundamentalmente al contexto de un crecimiento de la polarización y del enfrentamiento político en Venezuela, en condiciones en que, desde el punto de vista económico, financiero, la situación venezolana se encuentra al borde de un colapso. Los términos de la situación venezolana que conviene tener presente son los siguientes: la tasa de inflación está ahora del 70% anual, el precio del petróleo venezolano en este momento es $38 el barril de petróleo y en el mes de julio del año pasado era $100 el barril. Venezuela en este periodo ha perdido más de 40% de su capacidad de compra de productos del exterior. Lo que esto significa es que hay carencia de recursos básicos alimentarios del orden del 30 o 40% de la canasta básica de alimentos de la población y de los sectores populares venezolanos, debido al hecho de que más del 70% de la demanda alimentaria venezolana es satisfecha con importaciones de productos alimentarios del exterior. En este sentido es que la situación venezolana conviene colocar el endurecimiento del conflicto político entre el gobierno y la oposición, cuando al mismo tiempo ya hay, de acuerdo a los propios términos del presidente Maduro, tomas de que hay presencia del ejército y de las Fuerzas Armadas en el sentido de participar de una posición que puede implicar incluso un levantamiento militar. Es en estas condiciones que la preocupación que existe, sobre todo entre los países del UNASUR, encabezados por su presidente, que es Enrique Samper, el expresidente colombiano. Estuvo esta semana en Venezuela, en Caracas, una delegación de UNASUR que incluyó, además del presidente Samper, incluyó también al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. La preocupación de estas figuras de la diplomacia de América del Sur, Colombia, Brasil, es precisamente la necesidad imperiosa de desacelerar el enfrentamiento político en Venezuela debido a las características virtualmente catastróficas que tiene la situación desde el punto de vista de inflación y desde el punto de vista de carencia básica de alimentos. Ahora, perdón, Jorge, esa situación de implosión social y política y económica en Venezuela, ¿por qué sería un problema de seguridad nacional para Estados Unidos? Por la razón siguiente: Venezuela es un país extremadamente relevante en América del Sur. Es el exportador de petróleo a Estados Unidos. Es el quinto productor y exportador mundial de petróleo en el mundo. El papel de Venezuela es absolutamente central en América del Sur y en su relación con Estados Unidos. En este sentido, no es un país cuya crisis pueda pasar sin efecto en el resto de los países de la región y ni tampoco respecto a los Estados Unidos. Pero ¿no hay ninguna posibilidad que Estados Unidos tome alguna medida militar en Venezuela? No, en absoluto, claro, absoluto, hay que descartarlo completamente, no se trata de eso. Bien. No, lo digo porque cuando
cuando uno usa las palabras seguridad nacional o lee que Venezuela está alistando tropas, ya se ve venir cualquier cosa, ¿no? Pero nada que ver, no se apunta a eso. Afecta la seguridad nacional de Estados Unidos en el sentido estricto, directo, de que Venezuela es el tercer exportador de petróleo a los Estados Unidos y de Venezuela depende una parte significativa de la demanda norteamericana de petróleo. Bien, entiendo perfectamente. Jorge, gracias por desentrañarnos esto, muy amable. Hasta luego, mucho gusto.